No es lo mismo. No siempre he sido flaco. Bueno, alguien que... Que ha sido flaco siempre. Que ha sido flaco Creemos. siempre es el electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Bad Bunny, me gusta decirle a mí. Es más fácil. Que, bueno, sorprendió a todos siendo electo. Ganó las elecciones por la intendencia, llamémosle así. Sí, es como Nueva York. El Macri de ellos. Sí, pero con la diferencia de que acá la ciudad de Buenos Aires es una especie de provincia. Con la diferencia que camina bien. Y Nueva York es solo una ciudad. No cualquier ciudad. Claro. Pero en los términos de la organización administrativa estadounidense es solo un intendente. Claro. Acá es una cosa que queda a mitad de camino. Bueno, ganó las elecciones, vimos algunas cosas y se nos ocurrió que había algo de lo comunicacional y del branding del candidato electo demócrata que merecía una mirada. Sí. Una mirada sobre el diseño de su campaña. Después vamos a hablar de política, pero más adelante, porque también ya algunos están diciendo, bueno, hay que imitarlo al turco qué sé yo. Después vamos a hablar de eso, pero primero queremos hablar de la campaña en sí y del diseño de su campaña electoral. ¿Por dónde arrancamos? ¿Tenemos alguna...? Tenemos. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos para decir de esto, Santi? Me hiciste mierda, boludo. Bueno, algo que comentábamos ayer cuando estábamos charlando un poco de esto para tratar de analizarlo, es que lo dijiste vos, creo que apelaron como a la manera de comunicar política de los años 60 o 70. Así que eso yo lo asocié automáticamente con el estado de bienestar, digamos, con el hecho de empezar a referenciar el discurso de este político, no con algo moderno o como está de moda ahora hablar de, por ejemplo, la modernización laboral, que no es ni más ni menos que una quita de derechos, sino de volver como a cierto momento de la historia donde todavía había dos modelos en pugna y eso hacía que hubiera que competir por mostrarse como el modelo que mejor cuidaba a los ciudadanos. Y entonces el capitalismo trataba de, bueno, de no solamente ponerte a consumir, sino también darte cierto marco de protección o José Marco, de protección. Así que yo creo que lo primero que vi, yo la verdad que no había visto nada antes de que el tipo ganara, lo empecé a ver ayer con los números puestos. Sí estaba al tanto de que había alguien con este perfil, ¿no? Musulmán, con un nombre que no remite a un nombre en inglés y que además era definido como comunista, ¿no? Bueno, así que lo primero que me saltó a la vista fue esto, como... ¿Puedes decir que hay una asociación entre la estética de su candidatura, del branding de su campaña y el diseño de los años 60? Sí, en esta puntualmente además veo que hay algo de la proyección de la tipografía, sí, que forma este triángulo invertido, que también le da algo de superhéroe, que también es bastante común dentro de la idiosincrasia estadounidense, porque los superhéroes tienen un peso bastante importante en la cultura. Así que yo creo que... Ahora, perdón, te hago un paréntesis ahí, para acotar que el diseño y ese triángulo apunta a la idea de un héroe, sí, pero él aparece en la foto como una foto muy vigente, de alguien que se muestra en público relajado, suelto, y no con una cosa
de héroe o seria, Sí, sí, sí. de alguien que está dando una lucha épica, que después lo vamos a ver con cierta epicidad, pero no acá, que Y ni- aparece como en este contraste de la construcción de un héroe, pero un héroe tal vez un poco común. Sí, y cercano, porque es una persona que te está mirando como te puede mirar cualquier persona en la calle. No es la típica mirada de un candidato que siempre están con el mentón un poco más levantado y una mirada que pasa por arriba del fotógrafo, de quien lo está Total. retratando, y está como mirando al más allá, digamos, al Totalmente. porvenir. Bueno, él acá está mirándote a los ojos, lo cual para mí es... Está levemente despeinado, sí, Con hay un algo... ojo más abierto que el otro. Sí, hay algo ahí que también lo descontractura, pese a que está en traje. Bueno, Usando un saco de viejo. sí, Que bueno, también a tono con esa estética. yo creo que Porque esos sacos no se usan más. sí, hay algo para mí de apelar a esa estética que tiene que ver con volver a anclar la... Y porque incluso después, cuando uno conoce su discurso, lo está anclando con ese momento. Digo, algo que yo escuché entre ayer y hoy respecto al candidato es como la novedosa campaña, Pasemos mientras la imagen siguiente. la novedosa campaña del nuevo alcalde de Nueva York. Y la verdad que de novedosa no tiene nada la campaña, para mí. Yo creo que es la campaña más conservadora de la historia política. De esto, Sí, yo tengo algo para decir sobre lo novedoso de la campaña, pero que no tiene que ver con lo visible de la campaña, Sí. con lo publicitario. yo creo que yéndonos puntualmente, digo, ahora si querés vamos a eso, pero yendo ¿Qué es esto? puntualmente, pero tampoco. Cualquiera que militó en una básica antes de las elecciones ha ido a repartir boletas vecino por vecino. No, bueno, pero después vamos a hablar más, pero ellos se plantearon una estrategia electoral diferente y no salieron a golpear, a hacer un puerta a puerta a la que te criaste. No, está bien. Lo que quiero decir es que para mí no es casual esta apelación a una estética de los 70, de los 80, porque en ese momento la política se hacía desde la cercanía. ¿Y qué pasó? A partir de las redes sociales, la política se hizo mediante la segmentación en esas redes, y eso también lo que hizo fue que se lavara el discurso. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la manera de comunicar política que arrancó con el PRO y con el macrismo, que tenía que ver con no decir nada. De hecho, hay un video famoso justamente de Sturzenegger en el cual él cuenta, muy risueñamente, que uno de los consejos que le había dado Durán Barba era que si cuando iba a una entrevista y el periodista le preguntaba algo que él no tenía ganas de responder, que lo incomodaba, que políticamente lo exponía, él tenía que hablar de cualquier cosa, salir con un comentario sobre los hijos, sobre la familia. Entonces, yo creo que acá lo que está pasando es que de algún modo esto viene a enterrar los mensajes vacíos de la política que estuvieron de moda los últimos 20 años. Y esto incluye a el MAGA de Trump, que cuando él dice Make America Great Again, ¿a qué se refiere? ¿Para quién la está haciendo más grande? ¿Para la gente común? Si a la gente común ahora le vota en contra porque la economía está mal. Entonces yo creo que bueno, que esto de algún modo está... espera, ¿querés que antes de pasar hablemos Sí. de esto? No lo pasemos. ¿De qué? No, de esto, de lo que ibas a decir de esto de que fueron a golpear... No, bueno, a ver, por un lado, creo que estamos diciendo lo mismo, tal vez con distintas... Coincido con vos en que no hay novedad. Hay novedad para la gente que llegó los que son más jóvenes que nosotros, ya somos grandes. Habla por vos. Porque Macri ganó las elecciones en 2015, fue hace 10 años. Claro. Entonces, pasó un tiempo. Antes que eso, no existía esta idea del microtargeting, creo que le llaman. Y las campañas se pensaban para un gran público. Entonces lo que empezó a ocurrir es que hay una campaña para un gran público que tiene que ver con esto que mencionabas vos recién, de algo lavado, y una campaña que está microsegmentada y que no tiene ningún problema en caer en contradicciones. Y entonces se pueden hacer piezas publicitarias que expresan una cosa y van dirigidas a una pequeña comunidad de 5.000 usuarios de dispositivos móviles que están en tal barrio, y una campaña
que muestra intereses opuestos, pero que difunde al mismo candidato, y que expresa lo opuesto, pero que va dirigido a otros 100.000, 50.000 o 10.000 usuarios que viven en otro barrio vecino. Eso antes no se podía hacer. Ahora, con las posibilidades de segmentación de público que hay a la hora de diseñar campañas publicitarias en redes sociales, sí se puede hacer. Y lo que hay, creo, como novedad acá, una novedad a medias, como decís vos, porque esto ya se hacía antes de 2015, que es salir a, primero, peinar los padrones, mirar los padrones y decir, bueno, ¿de qué está hecho este electorado? ¿Quiénes son? Ellos se fijaron quiénes son, pero en un distrito como Nueva York. Y fueron a buscar a los que normalmente no votan. Y fueron a los barrios a donde hay gente, como en los términos de la política estadounidense, más de izquierda. Y ahí donde se suponía que iban a ganar, ellos insistieron en hacer más campaña porque decían que ahí tenían que arrasar. Claro. Y en otros lugares fueron a hacer una campaña puerta a puerta, pero a buscar segmentos, donde se fijaron por los apellidos, por ejemplo, dónde estaban los migrantes del sudeste asiático, por apellido. Y entonces fueron a hablarles a ellos, fueron a hablarle a los musulmanes, y se fijaron en los padrones por el apellido, y los fueron a golpear la puerta, a ver dónde están los iraníes de Nueva York, y fueron a golpearle la puerta y a presentarle al candidato. En ese sentido creo que hay novedad, por supuesto, en los términos de hoy, y cierta inteligencia de ir a buscar votos a un electorado que no se está teniendo en cuenta. En vez de ir a pescar a la pecera donde más o menos ya se conoce, porque no es una novedad que ganen los demócratas en Nueva York, esto está claro, pero fueron a ampliar esa pecera y a buscarla en un electorado y en vecinos, en personas que normalmente no participan de las elecciones. Igual, perdón, yo me acordaba, de acuerdo, teniendo en cuenta esto que vos decís, que los demócratas ganen en Nueva York, me acuerdo de la época de Rudolph Giuliani, sí, pero él era republicano. Entiendo que sí. ¿No? Me suena que sí. Y me acuerdo que él había ganado con la promesa de bajar las tasas de delito de Nueva York, que en ese momento Nueva York venía de unos 80 y unos 90 muy picantes. Demócrata. Y después independiente. Mira, porque siempre lo asocié como... Y después republicano. Claro, Patricia Bullrich. Es el Bullrich de ellos. Es el Bullrich de ellos. Dale F5 porque por ahí ahora ya cambió de vuelta. A mí siempre me hizo acordar un poco a Rukauf. Siento que Rukauf intentó ser el Rudolph Giuliani argentino en su momento. Pero bueno, digo que voy a esto que también eso, se habló mucho esta semana de el carácter demócrata y medio progre de Nueva York. Y Nueva York es un montón de cosas, no necesariamente es eso. Y también creo que bueno, que en otros momentos han sido un poco más votantes de algo por ahí más parecido a la derecha. Bueno, pero volvamos, si querés, a esto. Estamos viendo. Bueno, acá también, esto me parece, bueno, en línea con lo que veníamos conversando, ¿no? Sí. Me gusta que se llama Bowman, que si no me equivoco, Bowman es el hombre del monio. Tiene una corbata el señor. A ver, el siguiente. Bueno, esto lo mandé yo porque si no llego a leer... Sí, ahí en el atril dice New York is not for sale. No bueno, para mí esto tiene un anclaje con la campaña argentina. Desde principio de año acá se empezó a hablar de la patria no se vende. De hecho, en las últimas marchas, que ya no se canta el vamos a volver, porque, bueno, tiene implicancias negativas. Tiene implicancias, que es lo más negativo. Bueno, el canto que se escucha es lo de la patria no se vende, o sea, se asocia al gobierno con lo vende patria. Y bueno, yo creo que acá esto tiene que ver también con una crisis que hubo en Estados Unidos respecto a las hipotecas y se había como popularizado los carteles que decían esta casa está en venta. Entonces, bueno, como él además tiene
un discurso bastante anti especulación inmobiliaria. Bueno, creo que ahí hay un anclaje con lo de esta casa no está en venta, esta ciudad no está en venta, bueno. Sí, la idea tal vez de defender a los habitantes reales que tiene una ciudad, que es una vidriera global, y que como le pasa a esas ciudades, que también a nuestra escala pasa en Buenos Aires, que son ciudades que terminan al servicio del turismo, claro, y también sí, de la Airbnb. inversión inmobiliaria totalmente especulativa, y que además empiezan a habitar y a diseñar los barrios y lo público como espacios de tránsito en donde solamente se pueden ser consumidor, y espacios que ya son inhabitables. Digo, espacios que están en venta para poner un cartel publicitario, en venta para poner una cafetería de especialidad. Sí, de hecho sí. No un espacio real para sus vecinos. Y esto, digo, que está pasando acá, como todo, o como muchas cosas, acá llega después. O sea, ellos ya están como de vuelta de este quilombo. Algo que está pasando acá, sobre todo, es que en los barrios se están tirando abajo casas familiares y lo que se construye son edificios que en su mayoría son o monoambientes o departamentos de 2 ambientes. O sea, ya se está como modificando la vivienda familiar por viviendas más chicas para una pareja o para una persona sola. Y otra cosa para mí, para resaltar de las 3 piezas que vimos hasta ahora, que es que él está sonriendo. Sí, total. Y eso, para mí, que era algo que yo estaba viendo en relación a el discurso que da cuando lo declaran ganador, que es que él, en el discurso, es una persona muy vehemente y en el discurso no sonríe prácticamente. Y es un discurso donde además se le planta cuerpo a cuerpo a Trump y le dice: tengo 4 palabras para vos, subí el volumen, y se le planta a los 1000 millonarios. Entonces creo que él, cuando tiene que sonreír, sonríe, y cuando tiene que ponerse serio y plantársele a lo que en este caso sería no solamente su contrincante político, sino además los poderes económicos a los que les quiere ir a sacar plata para volver a solventar los gastos de la gente común, se pone serio y se pone, bueno, no es agresivo la palabra, pero sí... Sí, un tono... Un tono combativo. Combativo. Un tono combativo. Sí. A ver, el siguiente. Bueno, acá me parece que es claro, digamos, hay algo de la promesa siempre de la derecha de que tenés que hacer un sacrificio y ese sacrificio va a retribuir, se va a retribuir en 20 años, 30 años. Acá lo vemos a Milei diciendo que en 20 años vamos a ser Perú, en 30... bueno, en 30, no sé, Alemania, y en 50 no sé qué, y en 100 años, bueno, nos vimos, hermano, qué sé yo. Entonces me parece que hay algo de, yo no quiero esperar 20 años para poder pagar el alquiler de mi casa o para poder, no sé, ir a comer y pasar un rato agradable con mi familia en lugar de estar laburando 15 horas. Entonces me parece que eso también es un mensaje claro, es un mensaje concreto y es un mensaje de doble lectura. Se puede leer como que es el momento de gobernar de este candidato y de su espacio político, y también es, bueno, es nuestro momento para vivir mejor, es el que nos toca vivir y lo queremos vivir bien. Algo que creo que vos habías mencionado en una conversación previa que tuvimos, que chusmeando la campaña, y tiene que ver con que la campaña es un registro, o busca ser un registro de la campaña, en parte. Uh-huh. O sea, del proceso real, como claro. Las piezas de campaña, las piezas virtuales, lo que se difunde en su cuenta de Instagram, buscan de algún modo reflejar una campaña que se supone que está ocurriendo realmente en las calles de Nueva York. Y eso es algo que a veces se pierde un poco de vista en algunas campañas que hemos visto, con piezas demasiado edulcoradas, donde los candidatos parece que están haciendo las cosas para las redes. Claro, eso para mí es otra de las cosas que escuché en estos días respecto a, por ejemplo, no sé, la manera de comunicar que tienen los políticos acá en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, que hacen
no sé, o eligen 3 canciones de Taylor Swift que les gustan. Entonces quedan como unos boludos, porque en definitiva se nota que son tipos de 60 años haciendo algo que no es acorde a su edad y que están tratando. Entonces terminan haciendo algo forzado que ni siquiera le importa a nadie, porque la verdad que a mí no me importa nada. Si después vos me vas a cagar a palos cuando voy a una marcha, que te gusten 3 canciones de Taylor Swift, no tiene ningún sentido. Entonces también me parece que eso sí es novedoso. Creo que es lo más novedoso de lo que yo vi de la campaña de él, que es poner las redes sociales al servicio de la campaña, lo que estás diciendo vos, y no, claro, y no generar un mensaje porque vos creés que le vas a llegar a un pibe de 15, bueno, 15 no porque no votan, pero un pibe de 18 que está scrolleando y de golpe ve un pelado boludo como Larreta diciendo me gustan 3 canciones de Taylor Swift, listo, le voy a votar a este porque le gusta Taylor Swift. Van a decir, no, este viejo, el 8%. Este viejo boludo que se cree que haciéndose el canchero con algo que no entiende me va a llegar a mí, y la verdad que no, y terminan votando a uno con una motosierra. Entonces me parece que ahí, y ese es otro análisis que escuché y me pareció válido, es que esta era lo que premia es la autenticidad. Y yo creo que un poco la clave de la campaña fue la autenticidad, o mostrarse auténtico. Después hay que ver, ¿no?, cuando toque gobernar, qué tan auténtico es en relación a las promesas. Pero sí. Un micrófono por allá. Lo que iba a decir es que detrás de esta gran campaña hay una gran mujer, que la podemos ver en pantalla. Sí, bueno, en este caso me parece que hay 2, porque yo me enteré que la mamá de él es cineasta y que parte del criterio de cómo hacer estos spots tenía que ver con ideas que le transmitió su madre, y en este caso la gráfica y el logo de la campaña de Soran Malmani, de Bad Bunny. En cada foto que estoy pasando, cada vez se vieron menos sus ojos. Sí. Un poco se parece cada a vez más chino. ¿Cómo se llama el jugador de fútbol, el ex de Nicole Neumann? El Poroto Cubero. Un poco me hace acordar al Poroto Cubero. Okay. No sé si. Bueno, pero esta importa. mujer, que no sé, ¿cómo se llama? Ahí dice, mira, Rama Duhawi. ¿Qué pasa con Rama Duhawi? Es la pareja. Ella es la que hizo del candidato y es diseñadora gráfica y animadora, y fue la que se encargó de la gráfica y del logo y de la campaña. Y algo que decía en esta nota es que además fue quien sugirió sumar el color amarillo. Pensemos que siempre las campañas en Estados Unidos se dividen además por colores. Los demócratas usan el azul, los republicanos usan el rojo. Entonces las gráficas siempre apelan a esos colores. ¿Por qué? Porque la persona que va por la calle y se cruza con un afiche o está scrolleando y se cruza con algún material de campaña en redes, asocia rápidamente por color desde qué lugar ideológico le está hablando el candidato. En este caso, ellos deciden romper eso, ella lo decide cuando crea esta imagen, porque lo que suponía era que, como había otro candidato demócrata, necesitaba romper visualmente este bipartidismo y mostrarse como algo nuevo, algo distinto. Pongamos en contexto que ellos le ganaron la primaria, claro, pero Cuomo decidió ir igual por afuera. Exacto. Del Partido Demócrata, con un respaldo creo que bastante explícito de Donald Trump. Sí, de hecho todos los republicanos, como veían que el candidato republicano no medía, llamaron a votar por Cuomo, entre ellos Elon Musk, y uno le puso, no sé si lo va a pasar al grupo, pero no importa, uno le puso, Elon, es el tercer candidato que apoyás que tiene denuncias por acoso sexual. Y él Elon, en lugar de decir, no, che, mirá, la denuncia está un poco flojo de papeles, qué sé yo, tratar de defender al tipo, respondió, ¿se te ocurre algo mejor para apoyar? Como, Elon, dale, no lo ayudes más. Basta. Pero bueno, me parece que el hecho de haber sumado un color también lo convierte en una campaña que lo identifica de una manera distinta.